Buenas tardes. Vamos a iniciar esta lección 8, me parece ya, de Metafísica, FIL 14. Eh, no tengo todavía ninguna información sobre las pruebas que ustedes vendieron entre el miércoles y el jueves pasado. Eh, Espero que les haya ido muy bien. Y quiero partir esta sesión haciendo algunas indicaciones acerca de la próxima actividad de evaluación que vamos a tener, que es el ensayo. Eh, Hay una serie de consejos que yo les daría sobre el ensayo. Y bueno, una de las ventajas que tiene esto de la vida remota es que el año pasado tuve que hacerlas por video, entonces está en YouTube, así que lo que voy a hacer es que hoy día mismo les voy a mandar vía anuncio el link a ese video que está grabado en YouTube con consejos sobre cómo hacer el ensayo, cómo escribir el ensayo, cómo orientarlo, que son los consejos que he dado fin, todo el tiempo, siempre son los mismos, digamos, no hay grandes variaciones. Seguramente muchos de ustedes tienen ya experiencia de esto, algunos no, entonces, bueno, sea como sea, creo que a todos les va a servir en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, la idea es que eh, la siguiente evaluación que vamos a tener de este miércoles al siguiente, o sea, tienen 2 semanas para esto, va a ser la redacción de un ensayo en donde ustedes van a tener que desarrollar, defender una posición propia en alguno de los temas que ya hemos estado viendo del curso, incluyendo las lecturas, ¿no? O sea, eso les da bastante más también paleta. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere tratar alguno de los temas que aparecen en los capítulos de Garrett, por ejemplo, lo puede hacer perfectamente, ¿bien? Pero la idea entonces es que hagamos esta segunda forma de evaluación, que ustedes van a ver es complementaria del tipo de evaluación que uno tiene cuando tiene que leerse simplemente un texto y más o menos entender lo que dice, sino que tiene que ver con un tipo de trabajo que demanda más creatividad de parte de ustedes, y como os digo, en general, puede haber excepciones para esto, pero por regla general resulta mucho más formativo que otras formas de evaluación. Entonces yo le asigno una gran importancia al tema del ensayo. Así que voy a enviarles hoy día un anuncio con el link a a ese video y, en fin, les sugiero que lo vean porque tiene consejos útiles al momento de redactar un ensayo. Ahora quiero compartirles pantalla eh, para que entremos directamente en los temas de hoy. Jorge, tú tenías tienes la mano levantada. Sí, profesor, eso de lo del ensayo, la única duda que usted lo mencionó, pero en general, el tema mismo del ensayo, entonces uno lo elige en forma personal, pero dentro, obviamente, de los temas que hemos desarrollado en clase o que están en la lectura. Esa es la idea, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Otra Ya. cosa también importante es la idea es que sea un ensayo de alrededor de 2000 palabras. Sí, eso estaba en su Alrededor, guía, la guía que usted nos dio. Gracias. alrededor de 2000 palabras, o sea, puede ser un poco más, un poco menos. Bueno, la idea es que no sean 3000 palabras, ¿no? Ni 1000, ¿de acuerdo? Sino que esté más o menos en ese orden de extensión. A Gracias, ver, profesor. lo que hemos estado considerando hasta ahora ha tenido que ver con conceptos acerca de la metafísica. Entonces, tenemos enfoques en donde es crucial la especificación de relaciones de prioridad ontológica entre categorías de entidades. Otros filósofos, en cambio, han entendido la metafísica de una manera, si ustedes quieren, más plana, ¿no? En donde se trata simplemente de especificar lo que hay, punto, sin especificar qué es derivativo, qué es fundamental, cómo sucede en las concepciones que se pueden denominar aristotélicas o neoaristotélicas. Hay otras posiciones en metafísica o metaontología. Si ustedes ven las notas del curso, van a ver que hay, por ejemplo, un tipo de posición que se ha denominado carnapiana y que depende de ideas de Rudolf Carnap, en particular en un ensayo que escribió en los años 50. ¿Bien? Pero no tenemos desgraciadamente tiempo para detenernos en esas posiciones metametafísicas.
eh, que, eh, por decirlo así, la idea de estas concepciones es que los problemas metafísicos son, por decirlo así, menos sustantivos de lo que uno pensaría originalmente. Pero, insisto, no voy a dedicarle tiempo porque desgraciadamente no tenemos ahora mucho espacio para dedicarnos a ello. Lo que quiero hacer ahora es dedicar un espacio a presentarles a ustedes eh, una distinción gruesa, porque en realidad súper gruesa, entre distintas posiciones filosóficas que se pueden adoptar respecto de un dominio de entidades, dominio de entes o dominio de cosas que son. ¿Verdad? O sea, son ustedes que tenemos nosotros, en fin, un grupo de filósofos están de acuerdo con que hay ciertas cosas que existen, ¿no? Pero podemos tener diferencia respecto de estas cosas que existen, nuestro dominio de cosas que existen, eh, respecto de cuál es su naturaleza. ¿Bien? Eh, y no solamente porque si son debatidos sino que simplemente porque tenemos una diferencia de opinión acerca de la objetividad de ese dominio de entidades. Eh, este tipo de discusión, ustedes lo van a encontrar repetido 1000 veces, ¿de acuerdo? O sea, a lo largo también, si ustedes están en el segundo año de filosofía, que sé que no todos están, digamos, algunos tienen más experiencia, otros menos, y algunos están haciendo este curso simplemente como un curso en fin, de una cosa que no tiene que ver con su disciplina. Pero si ustedes consideran, en todo tipo de disciplinas en filosofía, ustedes se van a encontrar con que hay una paleta de posiciones, que incluye posiciones en donde se asigna un grado de objetividad mayor o menor a los hechos que se están intentando conocer o descubrir o elucidar o comprender o describir. Eh, entonces, esta paleta de posiciones filosóficas es lo que nosotros podemos caracterizar de manera general como eh, la existencia de posiciones que podemos llamar realistas o antirrealistas respecto de un dominio de entidades. Ocupo aquí la expresión dominio de entidad de manera extremadamente general, va a decir, mira, es cualquier pluralidad o colección de cosas que suponemos que existen o que son. ¿Bien? ¿Qué cosas? Bueno, cualquiera, quiero decir, por ejemplo, podemos estar discutiendo o tener por decirlo así, estar considerando el problema filosófico que tiene que ver respecto de los hechos morales, por ejemplo. O sea, el hecho de que haya acciones que sean buenas y dignas de alabanza y otras acciones, en cambio, sean acciones malas y dignas de reproche. Y lo mismo respecto de estados de cosas. Podemos estar, por decirlo así, considerando el hecho de que la organización global de una sociedad sea justa o no lo sea. ¿Bien? Entonces, nosotros hacemos juicio acerca de la cualidad moral de ciertas acciones, del carácter de ciertas personas, los hábitos estables que tienen. Hacemos también una evaluación moral acerca de la forma de organización de sociedades o culturas completas. Y la cuestión entonces, bueno, pero esos juicios que nosotros efectuamos tienen que ver con que hay hechos morales, objetivos, respecto de los cuales nuestros juicios pueden ser más o menos adecuados en capturarlos o no. ¿Okay? Bueno, otro ejemplo, cuando hablo aquí de un dominio de objetos, ¿no? Objetos físicos, ¿verdad? Mesas, sillas, galaxias, bacterias, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de objetividad son aquellos que nosotros debemos admitir para esas entidades? O en realidad debemos más bien sostener que en cualquiera de estos casos, estas entidades son entidades que no pueden existir, no existen si no es con algún tipo de, llamémoslo así, contribución que efectuamos nosotros por nuestros estados mentales, por el tipo de actos intencionales, actos intelectivos, o del fin, del tipo que sea, por lo cual nosotros llegamos a pensar que tal cosa es el caso. ¿Sí? Entonces, el contraste entre posiciones realistas y antirrealistas tiene que ver en primerísimo lugar con el contraste entre posiciones en donde, por decirlo así, la idea es que
el dominio del cual se trata. Insisto, esto puede darse esta distinción respecto de los objetos físicos, respecto a los hechos morales, respecto a los hechos estéticos, respecto a los hechos matemáticos, respecto de, qué sé yo, ¿no? Los hechos sobre el pasado, respecto a los hechos sobre el futuro. Ustedes encontrarán en la historia de la filosofía que hay una enorme paleta de áreas en donde se plantea este tipo de disyuntiva. Entonces, lo que quiero yo ahora es indicarles a ustedes de manera general, ¿no? ¿Qué cosas podemos nosotros decir? También de manera, como digo, muy abstracta acerca de estas dos grandes actitudes que se pueden tener respecto de un dominio de entidades del cual se trate, ¿no? Que son actitudes metafísicas, ¿no? O sea, es una actitud que tiene que ver con cuál es nuestra concepción acerca de la naturaleza de esas entidades de las cuales estamos discutiendo. Entre las cuales, por supuesto, también cabe la actitud de decir que no existen, ¿de acuerdo? Vamos a hablar también más adelante sobre eso. Eso también se denomina una posición, tiene un nombre, digamos, esta discusión, lo llaman los filósofos habitualmente una posición no factualista. ¿Mm? Pero vamos a hablar de eso un momento más adelante. Por el momento, piensen ustedes que tenemos una controversia, o estamos considerando las diferencias entre filósofos, tales que algunos de ellos le otorgan un grado de objetividad mayor que el que le otorgan otros respecto de ese dominio de entidad. Y los que le otorgan menos grado de objetividad es porque la idea es que los hechos en cuestión son hechos que están, digamos así de manera genérica, de alguna manera constituidos por nuestros estados epistémicos, nuestros estados mentales, nuestros estados intencionales. ¿Bien? Entonces, voy a estar hablando de un dominio de entidades, que va a ser el dominio de, digo, sustituyanlo ustedes por lo que a ustedes les parezca, digamos, ¿no? Hechos morales, o el que algo sea hermoso o feo, desde el punto de vista estético, o el hecho de que algo sea, no sé, gracioso o fome, ¿de acuerdo? Porque también ese es un aspecto que podemos nosotros considerar, si acaso el que algo sea gracioso, por ejemplo, es un hecho independiente de la mente o no, etcétera, ¿no? Vamos a denominar entonces hechos de, simplemente por manera de hablar, como los hechos acerca de las entidades del dominio en cuestión. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando sobre objetos físicos, la cuestión es que hay hechos acerca de si esos objetos físicos existen o no, acerca de si esos objetos físicos tienen o no ciertas propiedades, etcétera, ¿no? Si se trata de hechos morales, bueno, tiene que ver con si hay o no ciertas características o propiedades morales que las cosas pueden, las cosas, los estados de cosas y las acciones pueden tener o no tener. Y tenemos también la distinción, o sea, vamos a hablar también de proposiciones, proposiciones de, o sea, proposiciones que enuncian el darse o no de hechos acerca de las entidades del dominio de que se trate. Entonces, en las explicaciones que voy a estarle dando a ustedes, vamos a tener, por una parte, por eso sí, consideraciones que ustedes quieran son puramente ontológicas, tienen que ver con la naturaleza de los hechos en cuestión, pero vamos a ir pasar rápidamente a consideraciones acerca de las proposiciones que enuncian tales hechos y de las expresiones lingüísticas, las oraciones que nosotros utilizamos para expresar esos contenidos que estamos enunciando acerca de esos hechos, y acerca de la verdad de esas proposiciones, y acerca del significado de esas proposiciones, y acerca de la lógica que obedecen a esas proposiciones. Ahora, esto a ustedes, de hecho, les puede parecer una cuestión como demasiado amplio, pero la cuestión es que hay una conexión sistemática entre estas cosas, ¿no? O sea que hay un hilo conductor que, insisto, de entrada a ustedes les puede hacer esta cuestión muy extraña, digamos, muy estrambótica. Hay un hilo conductor entre la concepción metafísica que se tenga sobre un dominio de entidades y el tipo de lógica que debemos aceptar para las proposiciones que enuncian tales hechos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que denominamos una posición realista acerca de las entidades del dominio D o del dominio D? Bueno, es una concepción de acuerdo a la cual los hechos acerca de D, o sea, piensa usted, si estamos hablando de objetos físicos, el que los objetos físicos existan o no existan, que tengan las propiedades que tengan, son independientes de nuestros estados epistémicos.
Cuando decía objetividad, bueno, objetividad lo entendemos en este sentido, de que el darse o no darse de los hechos en cuestión, ya sea que las entidades en cuestión existan o no existan, que tengan o no tengan ciertas propiedades o estén entre ciertas relaciones entre sí, es algo que se da por sí mismo con independencia de el tipo de, como digo, estados epistémicos, esto es, el tipo de creencias que nosotros tengamos respecto de esos hechos, el conocimiento que nosotros tengamos respecto de esos hechos, las creencias más o menos justificadas que tengamos sobre esos hechos, los sentimientos que generan en nosotros esos hechos, las reacciones emocionales que tengamos nosotros respecto del darse o no darse de esos hechos. ¿Bien? Entonces, una concepción realista es una concepción de acuerdo a la cual los hechos, de lo cual versa, de lo cual se trata, son hechos cuyo darse o no darse es independiente de estados epistémicos, ¿no? Al revés, por oposición, decimos que una posición es antirrealista cuando el darse o no darse de esos hechos no es independiente de nuestros estados epistémicos. O en otras palabras, es dependiente de nuestros estados epistémicos. ¿Bien? O sea que nuestro estado epistémico, por lo menos, por supuesto que hay una gradación, en algunos casos la incidencia del carácter de los estados epistémicos puede ser mayor o menor, pero por lo muy menos lo que estamos diciendo es que los hechos en cuestión no se darían, no podrían existir, si no fuese porque hay cierta contribución que efectúan nuestros estados epistémicos. Ahora, yo le aquí estado epistémico y también, no sé si esta expresión les suena a ustedes demasiado oscura o no, lo que quiero decir es lo siguiente, estamos hablando de el estado en virtud del cual un sujeto pensante, como nosotros, pero podría ser un ángel, en fin, un alienígena, da lo mismo, cualquier sujeto racional como nosotros, ¿no? Que tenga un entendimiento finito por lo menos, llega a tener evidencia acerca de algo. Eso, ese llegar a tener evidencia, por ejemplo, porque estoy percibiendo algo y por tanto, si me aparece el mundo o lo que tengo aquí enfrente de una cierta manera, con una cierta cualidad, o yo, por ejemplo, considero una prueba matemática y se me aparece los enunciados matemáticos como diciendo algo y habiendo una conexión entre esos enunciados, lo que sea. Tampoco estamos restringiéndonos aquí a un tipo en particular de evidencia, pero la idea es el hecho de que un agente, de un sujeto racional, llega a tener cierta evidencia que le resulte patente a él desde su perspectiva de primera persona, no digo eso, es como, bueno, es el hecho de que a mí me resulta ser patente que las cosas se presentan como si fuese que hay una mesa en la habitación, o de tal manera que, no sé, digamos, ¿no? El hecho de que a mí se me aparezca como lo que tengo aquí enfrente escrito sobre el papel es una demostración matemática, por ejemplo, de un cierto enunciado o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Eso es lo que estamos designando estado epistémico. En algunos casos vamos a ver algunas formas de antirrealismo. Cuenta como un estado epistémico el que yo tenga un tipo de reacción emocional de un cierto tipo. O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, tengo una sensación de, no sé, digamos, de aprobación, de agrado respecto de, no sé, respecto de que pasó algo o que se realiza cierta acción, o al revés, una reacción de desagrado, de molestia, de desaprobación respecto a algo. ¿Quién tiene la mano arriba? Rodolfo, ¿tienes la mano arriba? Sí, profesor, una consulta. Cuando usted refiere a una posición antirrealista, es aquella en la cual, de alguna manera, nuestros estados epistémicos contribuyen al hecho de, llamémosle, al hecho de, Sí. eh, quiere decir que un antirrealismo de carácter absoluto, absoluto, sería que constituyen totalmente, no solo contribuyen, constituyen. No, no, a ver, vamos a introducir más en un momento más la idea del antirrealismo global. Entonces, la idea es la siguiente. Tú en principio puedes tener una actitud realista o antirrealista respecto de un dominio acotado de hechos, ¿ya? Pero cabe también la posibilidad de que alguien sea antirrealista respecto de todo. Esa es una posibilidad sistemática. No hay algo así como realista respecto de todo, pero sí hay un antirrealista respecto de todo. Eso es lo que se llama un antirrealismo global.
Ahora, esta descripción que estoy haciendo es súper abstracta y muy general, y después tú tienes diferencias entre distintas formas de antirrealismo que se diferencian entre sí por cómo entienden esos estados epistémicos que constituyen la realidad. Entonces algunos van a entender esos estados epistémicos con más restricciones, otros con menos restricciones. ¿Bien? Pero esta descripción que estoy diciendo es súper global, súper general. Pero lo que aquí aparece como antirrealismo global en la lámina, que todavía no hablamos de eso, no tiene que ver con eso. No tiene que ver si acaso los estados epistémicos son absolutamente suficientes para fundar la totalidad de los reales. A ver, hay una mano arriba también de... Yo, sí, eh, sí, Joaquín. si me preguntas que, ya, por ejemplo, en la moral, como queda muy clara la diferencia. O sea, un realista moral, no sé, como Kant dice que hay una moral universal y la tribu perdida en el Amazonas y los franceses deberían llegar a la misma conclusión. En cambio, Ojo, ¿verdad? antirrealismo sería Que como... sí, hay una peculiaridad. Un filósofo puede ser antirrealista y puede estar totalmente de acuerdo en eso, de que cualquier sujeto racional va a pensar tal cosa. La idea es que, por ejemplo, si es un antirrealista moral, pero tiene una concepción de los estados epistémicos, en virtud del cual esos estados epistémicos tienen que pasar por ciertos requisitos muy exigentes, que todo sujeto racional que considere honestamente la cuestión debe llegar a la misma conclusión. ¿Bien? Ah, ya, o Entonces, sea, no es equivalente ser antirrealista que ser relativista sobre un dominio de entidad. Vamos a ver eso más adelante. El relativismo es una forma de antirrealismo, pero no es la única, y hay otras formas de antirrealismo, o no sé, por ejemplo, cuando les voy a explicar yo una forma de antirrealismo sobre estos matemáticos que se llama el intuicionismo matemático. Los intuicionistas no son señores que piensan que el que hay algo sea un teorema depende de lo que a uno se le ocurra, digamos. Es otra cosa lo que están pensando. ¿Bien? Pero esa sí, sí, aclaración, sí, o sea, mi pregunta era, o sea, a mí por lo menos con el ejemplo de la moral me queda más o menos claro, pero no con el de las propiedades. O sea, si digo como el gato es negro, uh-huh. ¿cómo sería un antirrealista? O sea, diría que lo negro no está en el gato, o sea, ¿cómo se cree? Por ejemplo, el ejemplo de los colores es un buen ejemplo con el cual podemos partir. Tú has de saber que en el siglo XVII hubo varios filósofos, por ejemplo, Galileo, Descartes, Locke, que tenían la idea de que los colores y otras cualidades sensibles, como los olores, por ejemplo, los sabores, los sonidos, eran lo que ellos llamaban cualidades secundarias. Y la idea era la siguiente: esas cosas que llamamos cualidades secundarias, o que llamaban estos filósofos, eran características de las cosas que eran proyectadas por nuestras capacidades perceptivas. ¿Está? Entonces, no es que las cosas sean negras, por ejemplo, ¿no? O blancas o verdes, sino que nosotros les atribuimos esa característica que se nos aparece sensiblemente debido a la calidad de nuestro sentido. De manera que si no hubiera criaturas con capacidades perceptivas, las cosas por sí mismas no tienen ningún color. Como tampoco hay sonido en el mundo, como tampoco hay aromas en el mundo. Esas son cosas que ponen, creo que era Galileo el que decía esto, el animal que siente. ¿Bien? Entonces, tú tienes ahí posiciones que son antirrealistas. Ahora, eso no significa que, qué sé yo, que cuando uno ve por ahí hay una luz verde en el semáforo, entonces eso es algo así, completamente arbitrario, en fin, que cualquiera puede ver un semáforo como diciendo cualquier cosa o anunciando cualquier cosa. No, estamos dotados los seres humanos que tenemos una capacidad perceptiva normal, no somos daltónicos, ni ciegos, somos capaces de percibir ciertos patrones de cierta manera. Pero claro, si uno es antirrealista respecto a los colores, y eso es típico de estos filósofos, la idea es que el color es algo que hemos puesto nosotros, que está constituido por nuestras capacidades perceptivas, por nuestros actos de percepción. No es algo que existe objetivamente en el mundo con independencia de sujetos con capacidades perceptivas. O sea, no Entonces, es anterior a nosotros. claro, la idea es la siguiente: que si tú ontológicamente hicieras el ejercicio de tener un mundo posible, por ejemplo, que físicamente sea igual que nosotros, menos los sujetos perceptivos, o sea, sacamos los seres humanos y no sé, ¿no?
no sé, todo tipo de animales que pasan de percibir colores. En ese mundo no hay colores, desaparecen los colores. Sí, perfecto. En Es lo cambio, realista diría si tú lo que comparas con otras cualidades, como por ejemplo, se llama la masa de un objeto. Bueno, la masa de un objeto, la idea es que si desaparecen los seres humanos que tienen, en fin, pesas y qué sé yo, a lo mismo, digamos, los objetos van a tener, seguir teniendo la masa que tienen. ¿Bien? Esa es la descripción que estamos haciendo. eso lo Profesor, dirían. Dale nomás, ¿qué es lo que ibas a decir? no, profesor, Sí. quiero para aclarar un poquito lo que yo le consulté antes, porque me quedó así escrito en el cuaderno, mire, me quedó así. Una posición antirrealista postura la dependencia de los hechos de los estados mentales, Sí, independiente del grado de dependencia, o de cuánto claro, contribuyen, esos estados mentales a la ocurrencia del hecho, o al hecho mismo. sí. Ya, ya. Porque en algunos casos eso puede ser mayor o menor. Porque para que una posición cuente como antivalista, la idea es que el hecho tiene que ser dependiente de nuestro estado epistémico. Ahora, ¿cuál estado epistémico? Ahí tiene una gran variedad de posiciones. Ya, ok, gracias. A ver, Laura Guayo tenía la pregunta. Bueno, y eso es porque estaba anunciando esto que aprovecho de explicárselos ahora. Uno puede, o sea, un filósofo puede tener una posición cuando se trata de un dominio específico, por ejemplo, en los hechos morales. Alguien puede ser realista sobre los hechos morales o antivalista sobre los hechos morales. Y ese mismo filósofo, con independencia de cuál sea su posición respecto a los hechos morales, también podría tener una posición realista o antivalista respecto de los hechos físicos, por ejemplo. Entonces podría ser un antivalista sobre los hechos físicos o un realista sobre los hechos físicos, y eso en principio es una cuestión independiente de si es realista o antirrealista respecto de los hechos morales. ¿Okay? Ahora, cabe la posibilidad teórica de que un filósofo sea antirrealista respecto de todo, sin ningún tipo de limitación, ¿no? De hecho, hay ejemplos de estos, ¿no? De filósofos que son globalmente antirrealistas respecto de todo dominio, ¿no? Ahora, pregunta Laura, ¿y no podría haber un realista global? Bueno, mira, el contradictorio de un antirrealista global es un filósofo que es realista por lo menos respecto de un dominio. O sea que por lo menos hay un dominio de cosas para las cuales les asigna una existencia que no depende de nuestro estado epistémico. Y eso basta para que uno cuente como realista. ¿Bien? Pero, ¿por qué razón no puede haber un realista global? Bueno, piensa tú lo que sería ese señor, ¿no? O sea, un señor que piensa que los hechos de cualquier dominio del cual estemos hablando son independientes de la mente, lo cual, si lo piensas un poco, es bastante absurdo, digamos, porque claramente hay hechos que, según, o sea, aunque uno sea un fisicalista que le asigna completa objetividad a los hechos físicos, no sé, va a estar de acuerdo con que, qué sé yo, los hechos respecto del dinero, por ejemplo, son hechos que dependen de nuestro estado epistémico. Claramente pasa eso. Hay un montón de hechos que tienen que ver con hechos que son de un carácter social, que se constituyen en virtud de la interacción de creencias agregadas de un montón de sujetos. Entonces, el dinero es un ejemplo típico. Deciste, bueno, ¿por qué razón un billete de 5.000 pesos vale 5.000 pesos y no más o menos? Mira, no tiene que ver con el papel, digamos, ¿no? El pedazo de plástico que tengo aquí, ni por el diseño, no porque sea muy bonito el diseño, digamos, ¿no? Ni los colores sean muy especiales, ni el material de este pedazo de papel, o quizá tú si es un asiento contable, digamos, ¿no? Eh, tiene que ver con, por decir así, el hecho de que tú tienes un billete y tú sabes que si tú entregas ese billete, cualquier persona en la sociedad va a estar dispuesta a entregarte bienes o servicios que estén valorizados de esa manera. Y tú sabes que esa persona sabe que tú sabes eso. Y tú sabes que esa persona sabe que tú sabes que ella sabe, etcétera, ¿no? O sea, hay un conocimiento público de que estos pedazos de papel son medios de intercambio universalmente aceptados. Y eso es un hecho social, porque podríamos usar conchitas, como ha pasado en la historia de la humanidad, o podríamos usar algún tipo de objeto que tiene un valor intrínseco, como por siglos ha sucedido con el oro y la plata, por ejemplo. Pero también podría ser, no sé, con otra cosa, ¿no?
Entonces, sería muy raro que un filósofo fuese, no sé, realista respecto del valor del dinero. O, y qué sé yo, que uno sea realista respecto, no sé, de los hechos graciosos. ¿Sí? O sea, quiero decir, el que algo sea divertido o no, no parece que tenga que ver con, no sé, digamos, cierto conjunto, sino que de propiedad completamente objetiva de una situación, sino que tiene que ver con algo así como la reacción que genera en nosotros el constatar una reacción con ciertas características. A ver, Ari, ¿es Ari o Arturo? Araya pregunta, o sea, siempre va a haber algo dependiente del estado epistémico. Bueno, es que claramente hay cosas que son dependientes del estado epistémico. Pues. O sea, por eso sería muy raro un señor que sea, o qué sé yo, sería uno realista respecto a las brujas, por ejemplo, no sé, o de los orcos, o de... No. Eh, bien, entonces, Ari, bien. Yo le decía, entonces, uno puede tener una posición que podemos llamar antirrealista global, que es antirrealismo respecto de todo. ¿No? Y un realista, así en sentido global, es un señor que tiene por lo menos una posición realista respecto de alguna cosa. O sea, y dense cuenta cuál es el contraste aquí entre un filósofo que piensa que todo lo que hay está de alguna manera constituido por nuestros estados mentales, por el tipo de estados epistémicos que nosotros tenemos o podemos tener. Mientras que otro filósofo no piensa eso, piensa que, por decirlo así, hay algún dominio, bien, cual sea, por supuesto, puede haber diferencias, que no está constituido por nuestro estado epistémico, que existe de la forma en que, con independencia de que nosotros creamos que las cosas son así o que no son así, o conozcamos que las cosas son así o no son así, o que incluso estemos en posición de llegar posiblemente a enterarnos de que las cosas son así o no son así. ¿Bien? Y si es así, podemos decir el filósofo es realista en este sentido, de que no todo lo que hay está constituido por nuestros estados epistémicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y déjenme contarles ahora un poco de la... Perdón, veo, Rodolfo, tienes la mano arriba, pero no sé si es que se te quedó arriba o tenías otra pregunta. Me quedo arriba. Ya. Ok. Bájala mejor para evitar confusiones. Bien, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que si uno tiene una concepción ontológicamente realista respecto a un dominio de entidades, las proposiciones que enuncian esos hechos son proposiciones cuya verdad va a ser también independiente de estados epistémicos. ¿Okay? Al revés, si yo tengo una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades, entonces la verdad de las proposiciones que enuncian los hechos en cuestión no va a ser dependiente, perdón, no va a ser independiente de nuestro estado epistémico, o en otras palabras, es dependiente de alguna manera de nuestro estado epistémico. Entonces, si uno tiene una concepción realista sobre un dominio, la idea es que las proposiciones que enuncian el darse o no darse de los hechos en cuestión van a ser verdaderas o falsas según si los hechos en cuestión se dan o no se dan. ¿Bien? O sea, la proposición no va a ser verdadera porque yo conozca, perdón, si yo conozco, sí, pero porque yo crea que es así o no crea que es así, o que tenga más o menos evidencia de que es así. Es por sí misma verdadera o falsa si lo que está siendo enunciado por la proposición es el caso, y en caso contrario va a ser falsa. Si en cambio, este tipo de concepción, además, es lo que tradicionalmente en la historia de la filosofía se ha denominado una concepción de la verdad como correspondencia. ¿Bien? Pero no es la única forma de teoría realista de la verdad. O sea, hay filósofos en la historia del pensamiento que han sido realistas también sobre la verdad, pero que no conciben la verdad, por ejemplo, como correspondencia. Que sé yo, hay filósofos que piensan, o sea, hay una cosa que se llama teoría de la identidad, la verdad, hay una serie de alternativas. ¿Bien? Pero la cuestión entonces es que si uno es realista, las proposiciones por sí mismas son verdaderas o falsas. ¿Por referencia a qué? Así el hecho que describen es el caso o no es el caso. No se necesita para nada, no incide en la verdad de la proposición en cuestión, que yo sepa que es así, que yo crea que es así, que al revés.
si yo tengo una concepción antirrealista de ciertos hechos, el que la proposición que enuncia el darse de esos hechos sea verdadera o falsa, está también constituida por nuestros estados epistémicos. Entonces, la cuestión es la siguiente, ¿no? Si tengo una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades, no puede ser que una proposición que enuncia esos hechos sea verdadera con completa independencia de que yo esté enterado de que es así, o que tenga evidencia de que es así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los hechos en cuestión que están siendo descritos están constituidos por mi estado epistémico. ¿Bien? Entonces, esto ha sido formulado con el siguiente eslogan, ¿no? Que es, en una perspectiva antirrealista, la verdad es verificación. Verificación aquí quiere decir el llegar a saber o a enterarme o a tener evidencia de que las cosas son tal como la proposición dice que son. La verdad, en una concepción antirrealista, no es independiente de estados epistémicos, por tanto, del llegar a saber, del llegar a tener evidencia, del llegar a tener una justificación para lo que enuncia la proposición. La verdad es verificación. Se conecta el concepto de verdad con, si ustedes quieren, elementos epistemológicos. La verdad es algo que debe estar asociada, conectada, ligada esencialmente con el que uno tenga ciertos estados epistémicos de una cierta cualidad. Ahora, ¿cuál? Nuevamente, por una amplia variedad de posiciones, aquí entre distintas formas de antirrealismo, pero en todas ellas existe esa conexión. ¿Okay? Ahora, vean ustedes entonces cómo se da esto, que la concepción ontológica que se tenga sobre un dominio de entidades tiene una correlación inmediata con nuestra concepción de la verdad de las proposiciones que hablan de esos hechos. ¿Okay? ¿Por qué razón se da esa conexión? Bueno, básicamente porque el concepto de verdad satisface algo que se conoce como el principio de equivalencia. Esto es que para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si P. O sea, piensen ustedes una proposición como es de día. No sé, si es verdad que es de día, entonces es de día. ¿Verdad? Y si es de día, entonces es verdad la proposición que dice que es de día. ¿Sí? Eso es lo que estamos anunciando cuando anunciamos lo que se llama principio de equivalencia. Se llama principio de equivalencia porque lo que establece es una equivalencia, ¿verdad? Entre el ser verdadero una proposición que dice que P y P. Entonces, si es verdad que es de día, sí, solo así es de día. ¿Por qué? Porque si es de día, es verdad la proposición que dice que es de día. Y si es verdad la proposición que dice que es de día, entonces es de día, ¿no? Entonces, el que una proposición sea verdadera está esencialmente conectado con cómo son los hechos del mundo. ¿De acuerdo? Si la proposición es verdadera, las cosas tienen que ser de una cierta manera. Si las cosas son de una cierta manera, la proposición que dice que las cosas son de cierta manera tiene que ser verdadera, ¿no? Ahora, dado que se hace esa conexión, entonces si uno tiene uno, de acuerdo a nuestra concepción metafísica, uno piensa que esos hechos que están siendo descritos están de alguna manera constituidos por nuestros estados epistémicos, la verdad está también ligada a sus mismos estados epistémicos. Y al revés, si uno es realista, entonces no existirá tal conexión. ¿Sí? Déjenme ir un pasito más en estas conexiones. Entonces, lo que yo les he explicado ahora es que, si ustedes se dan cuenta, hay un vínculo sistemático entre la concepción metafísica que tengamos sobre cierto dominio, o sea, si pensamos que son objetivos e independientes de la mente, o si pensamos que están constituidos por, de alguna manera, estados mentales nuestros de ciertas características, por las cuales tenemos evidencia de algo, o lo que sea, y la verdad de las proposiciones que enuncian esos hechos. ¿Bien? Entonces ustedes también, no es tema específico de este curso, pero si ustedes ven, por ejemplo, todas las discusiones que hay acerca de teorías de la verdad, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, eso tiene que ver con, por decirlo así, diferencias que últimamente son ontológicas acerca de, en fin, lo que existe, lo que hay en términos generales. O sea, tenemos la conexión, por decirlo así, entre metafísica y noción de verdad.
Entonces, hay una conexión adicional aquí, y que tiene que ver con la siguiente, ¿no? Que tampoco esto es algo que puedo yo defender ahora con mucho detalle, pero la idea es la siguiente. Muchos filósofos, muchos, sí, o sea, si está en el siglo pasado, todos estos, montones, han sostenido que el significado de un enunciado son sus condiciones de verdad. ¿Okay? O sea que la idea es, mira, si yo considero cuál es el contenido de el enunciado Chile está en Sudamérica, el contenido de ese enunciado son las condiciones en las que ese enunciado sería verdadero y por oposición las condiciones bajo las que sería falso. O sea, el enunciado, por decirlo así, me está diciendo algo sobre el mundo, sobre cómo es el mundo. Y el contenido del enunciado es esa especificación de cómo es el mundo, de tal manera que si el mundo es de esa manera, el enunciado es verdadero, y si el mundo no es así, entonces el enunciado es falso. Esas son sus condiciones de verdad, ¿no? Ahora, noten ustedes lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de condiciones de verdad, ¿de acuerdo? Esto es, condiciones bajo las cuales el enunciado resulta verdadero o falso. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si tenemos concepciones realistas o antirrealistas de la verdad, entonces eso significa que correlativamente vamos a tener también concepciones realistas o antirrealistas del significado. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión aquí es la siguiente, que la diferencia metafísica acerca de cierto dominio de entidades no solamente es una diferencia acerca de, en fin, la disputa acerca de la naturaleza de esto, sino que, si ustedes se dan cuenta, esto se ve después reflejado en que tenemos nociones de verdad diferentes. O si ustedes quieren, dentro de un contenido grueso, por decirlo así, en fin, común, que tiene que ver con el principio de equivalencia y otros principios, en fin, que son así de generales, tiene que ver con una diferencia acerca de en qué consiste la verdad de cualquier proposición. Y correlativamente tiene también que ver con una diferente concepción del significado de los enunciados que nosotros podemos utilizar para expresar el que se dan o no se dan los hechos sobre ese dominio. ¿Bien? Entonces, como el significado de una expresión, de un enunciado, está constituido por sus condiciones de verdad. Y la verdad puede ser entendida de manera muy distinta si uno tiene una concepción realista de la verdad o una concepción antirrealista de la verdad. El significado de los enunciados también va a ser diferente de acuerdo a esa concepción acerca de la verdad y correlativamente con esa concepción metafísica, ¿no? Muchas veces, no siempre, ¿eh? Pero muchas veces, entonces, los filósofos han denominado una concepción del significado realista, o sea, asociada con esto, como una concepción de condiciones de verdad, aunque en realidad es común, digamos, para las dos, pero en muchos autores se ha asociado esta idea con una concepción realista. O sea, algunos autores hablan de truth conditional semantics, algo así como semántica de condiciones de verdad. La semántica de condiciones de verdad sería, por decir, la propia del realista. Por oposición a qué? A una semántica, o sea, una especificación del significado de los enunciados que podemos nosotros formular mediante algún lenguaje en términos de condiciones de aseveración, ¿no? En inglés, assertibility conditions, ¿no? Ahora, ¿por qué el salto aquí de verdad a aseverabilidad o condiciones de aseveración? Porque la idea aquí, en esta, por eso sí, assertibility conditions semantics, la idea es que el significado del enunciado está constituido por las condiciones en donde sería correcto aseverar el enunciado para un sujeto. Esto es, el conjunto de condiciones
en las que un sujeto racional, que tiene cierta información, estaría legitimado para hacer un acto de aseveración de ese enunciado, y los casos en donde no está legitimado, ¿no? Ahora, ustedes piensan en lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo uno está, por decirlo así, legitimado para hacer un enunciado? Legitimado en el siguiente sentido, de que uno cuando hace el enunciado no está haciendo algo incorrecto, en algún sentido, por decirlo así, normativo de incorrecto, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, supongamos que yo no sé si la vacuna contra el coronavirus tiene, qué sé yo, un índice de efectividad contra el contagio del 70% en vez del 50%. Y yo les digo a ustedes, estimados alumnos, quiero yo comunicarles a ustedes para su tranquilidad que la vacuna CoronaVac tiene un índice de efectividad para prevenir los contagios de un 90 y un 150%. Sí, digamos, ¿no? Y yo no tengo evidencia para eso. Bueno, la idea es que en ese caso yo estoy haciendo un acto que es conversacionalmente incorrecto. Yo no tengo evidencia para lo que estoy aseverando, ¿de acuerdo? O sea, supongamos que les diga el 90%, ¿no? Bueno, si no tengo evidencia suficiente como para que me conste como que es un hecho esto que le estoy afirmando, yo no estoy legitimado para efectuar esa aserción, ¿no? O si ustedes quieren, si yo hago la aserción de que bla, 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 y yo no tengo evidencia suficiente para saber que bla, 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 yo estoy cometiendo cierta incorrección. En algún caso puede ser una mentira, por ejemplo, porque en realidad pienso lo contrario, lo que sea. En otros casos puede ser un acto, por decirlo así, de imprudencia, ¿no? Pero si estoy violando una regla, por decirlo así, de uso lingüístico, de que yo asevero que P si sé que P, ¿no? Y si no sé que P, entonces no debo aseverar que P. O por lo menos debo decir algo más, por decirlo así, cualificado, como diciendo, mira, me parece que P, o creo que probablemente P más bien que no P, ¿no? O algo así. Pero si yo digo, dejo, cuenta con mi palabra, P, te lo doy firmado. Bueno, yo estoy de alguna manera entregando mi garantía de que P es el caso. Y si yo no tengo evidencia suficiente, estoy cometiendo un acto que adolece de una forma de incorrección. ¿Okay? Entonces, bueno, hay otros elementos más, ¿no? pero la idea aquí central es esta, que es parte de las condiciones de corrección de un acto de aseveración que yo tenga evidencia de que lo que estoy diciendo es el caso. ¿De acuerdo? Y si yo no tengo evidencia de que algo es el caso, entonces yo no estoy legitimado para aseverarlo. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de una semántica en términos de condiciones de aseverabilidad, ¿no? O de en fin, las condiciones de aseveración de una enunciado, son las condiciones en las que un sujeto tendría, ¿qué cosa? Estados epistémicos adecuados para garantizar lo que estoy aseverando. ¿Se dan cuenta? Entonces, en vez de tener condiciones de verdad, en vez de que simplemente el enunciado está anunciando que las cosas son de una cierta manera, y si es así es verdadero y si no es falso, y eso constituye su significado, lo que tenemos ahora es que hay ciertos tipos de evidencia, estados epistémicos, que me permiten justificar lo que se enuncia, y esas justificaciones, esos estados epistémicos, y su significado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que está la conexión entre una cosa y otra. Por eso es que antirrealismo ontológico se conecta con una concepción antirrealista de la verdad, en donde la verdad está conectada con el que yo posea cierta justificación, y está conectado también con que el significado de esas expresiones está constituido por sus condiciones que hacen legitimado el aseverar la anuncio, o afirmarlo, ¿no? Para un sujeto en un contexto determinado, ¿no? Ya, entonces Rodolfo levantó la mano y después está, me parece que Ale R, ¿no es cierto? Y también Gabriel. Rodolfo. Profesor, si uno tuviera que decirle en una frase el tema de lo que usted ha dicho recién, uno podría decir que para un realista la verdad es lo que es. Y para un antirrealista, la verdad, déjeme terminar, la verdad es aquello que podemos tener alguna condición de aseveración. Mira, lo que pasa es que para el antirrealista Para también la contrastarlo. verdad es lo que es. O sea, también el antirrealista piensa eso, que la verdad es lo que es.
Lo que Sí, sucede pero es no que depende, el pero para el lo realista que no dependería es, de condiciones de verificación, po. Sería una a ver, afirmación vacía. no, porque, a ver, Es para lo el que es, ¿no? antirrealista, lo que, Rodolfo, lo que es, está de alguna manera medido por nuestras capacidades epistémicas, los estados epistémicos que nosotros tenemos o podemos tener, pero sigue siendo la verdad lo que es. Lo que sucede es que, dado que él piensa que lo que es está constituido por nuestro estado epistémico, que no hay cosas que no estén de alguna manera, por decirte, en donde esté imbricado nuestro conocimiento, nuestras creencias, nuestras capacidades cognitivas, es que entonces él piensa que la verdad es verificación y el significado son condiciones de aseveración o de aseverabilidad. Pero no porque no piense que la verdad es lo que es, sigue manteniendo eso. Si tú quieres, dado que piensa que la verdad es lo que es y que tiene una cierta concepción ontológica de la realidad o de ese dominio en cuestión, es que él sostiene que la verdad tiene esas condiciones. A ver, espérate, estaba Ale R, me parece, había hecho, tenía una inquietud eh, y, eh, y Gabriel. No sé quién quiere partir primero. Bueno, Gabriel parece. Bueno, voy a partir yo. Sí, que si pudiera repetir la relación que tenía el principio de equivalencia con el tema de la verdad en la concepción realista y antirrealista. Bueno, mira, que todos los filósofos, o sea, en fin, es una cosa aceptada generalmente por todo el mundo, que el concepto de verdad satisface este principio que se conoce como el principio de equivalencia y que es extremadamente trivial, o sea, que parece decir nada, digamos. Dice, mira, para una proposición cualquiera P, piensa, no sé, digamos, Chile está en Sudamérica, vale lo siguiente. Es verdad que, comillas, Chile está en Sudamérica, o sea, la proposición que dice que Chile está en Sudamérica es verdadera, sí, solo sí, Chile está en Sudamérica, ¿verdad? Así de simple, ¿no? Ahora, ese principio, entonces, ¿qué es lo que te indica? Que si una proposición dice que P, da lo mismo que sea P, las cosas deben ser como dice la proposición. Eso es lo que te indica. O sea, hay una conexión entre la verdad de las proposiciones y cómo son las cosas en el mundo. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué esto es importante? Porque si tú eres antirrealista y tú piensas que los hechos están constituidos por nuestro estado epistémico, no puede ser que la verdad no esté constituida por su estado epistémico. ¿Cachai? Porque hay una conexión entre verdad y mundo. Así. Entonces, si los hechos del mundo están constituidos de esa manera, requieren para darse, para existir, que nuestros estados epistémicos tengan ciertas características, la verdad también, que la verdad que enuncia requiere también esas mismas características. Entonces, por eso que hace esa conexión de que la verdad está constituida por estados epistémicos. Mientras que para el realista no. Para el realista la verdad no está constituida por estados epistémicos. La verdad tiene que ver con que si el hecho se da o no se da. Eso es lo único relevante. No es relevante, en fin, que mi estado epistémico sea de cierta manera o de otra. Para antirrealista no. Porque de otra manera el hecho que está siendo descrito sencillamente no existe. Es como si los antirrealistas pensaran que la verdad no es como un tesoro, por así decirlo, como algo que está oculto, como que está ahí y que mientras nosotros no tengamos la evidencia de ello, no existe. ¿Es así de Sí. extremo? Mira, hay variaciones en eso, pero sí, o sea, de hecho, en un momento más, bueno, no sé si vamos a saberlo hoy día, probablemente no, pero un tema importante, por ejemplo, y esa es la siguiente conexión, es que el antirrealista tiene que utilizar una lógica distinta, que se llama lógica intuicionista, en donde hay principios lógicos que son válidos en lógica clásica, que esto es lógica clásica, todos ustedes que han hecho el curso de lógica, lo que estudiaron en lógica clásica, ¿de acuerdo? Eso es, o sea, la lógica se describe con tablas de verdad, qué sé yo, eso es lógica clásica. La lógica intuicionista es una lógica que es más exigente que la lógica clásica, en el sentido de que hay eh, ciertas proposiciones que son verdades lógicas, lógicamente válidas en lógica clásica, que no lo son en lógica intuicionista. ¿Ya? Una de las cuales, esas son unas proposiciones que es un punto de diferencia, una ley lógica de lógica clásica que no lo es en lógica intuicionista, es el principio de tercius plus. Entonces, claro, la idea es que no para toda proposición, o bien proposición P, o bien P, o bien no P.
Esto es una consecuencia de lo que estamos indicando. En fin, y voy a explicarles por qué razón es una consecuencia. Pero lo que me interesa mostrarles ahora es que hay una imbricación entre todas estas cosas, ¿no? Entre ser realista sobre un dominio, en lo ontológico, entre concepciones de la verdad que están, por decirlo así, correlacionadas sistemáticamente con esa concepción ontológica, con concepciones del significado que están correlacionadas con esa concepción ontológica, y luego con el tipo de lógica que tenemos que nosotros adoptar correlativamente a esa concepción ontológica y semántica. Perfecto. Y Bueno, algo pequeño. sí, ya. Ah, Dale, Gabriel, dale, bueno, sí. dale. Algo pequeño, como en un detalle, lo que de que el significado de un enunciado son sus condiciones de verdad, eso es de los realistas. No, eso es también genérico. Todos piensan, Ah, genérico, o sea, ok. la verdad es que tú te encuentras con variaciones, pero en general esa es una posición generalmente aceptada. Pero ¿cuál es el punto? Que si yo soy antirrealista sobre la verdad, entonces ¿qué crees que va a pasar? Bueno, naturalmente que voy a entender las condiciones de verdad de una manera distinta si soy realista, ¿no? Ah, Entonces, perfecto. Ellos le agregan el tema. los filósofos antirrealistas han denominado su posición una semántica de condiciones de aseveración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú piensas en el significado en términos de condiciones de aseveración, tú estás haciendo parte del significado de un enunciado, las condiciones por las cuales tú puedes llegar a enterarte de lo que, de si lo que dice el enunciado es el caso o no es el caso. Y eso lo Perfecto, metes muchas gracias. adentro del enunciado, ¿no? Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, lo que sostenían los neopositivistas lógicos, por lo menos en los años 30 y 40, que ellos sostenían que el significado de un enunciado que no fuese una verdad lógica o matemática, eh, el significado del enunciado consistía en sus condiciones de verificación empírica. Es el ejemplo típico. Entonces, ellos pensaban que el significado de la proposición hay una mesa en esta habitación consiste no en el tipo de condiciones en las que en ese enunciado sería verdadero o sería falso, sino que el tipo de condiciones por las cuales nosotros podríamos, por decirlo así, tener evidencia de que hay una mesa en la habitación o no. Y esa está constituida por cierto tipo de estados de, por decirlo así, percepción empírica en las cuales puede encontrarse un sujeto. Esas percepciones empíricas, esos estados de información empírico, son los que constituyen el enunciado. También por eso es que los neopositivistas te decían, mira, si tengo un enunciado que no es una verdad de la lógica, ni es una verdad matemática, y que no puede ser verificada empíricamente, ese enunciado no tiene sentido. Y ellos sostenían que toda la metafísica occidental caía entonces bajo eso. Ahora, lo que ellos no se dan cuenta es que al hacer eso estaban adoptando una metafísica antirrealista también. Pero esa era la estrategia típica, diciendo, mira, significado de un enunciado sintético, o sea que no es analítico, no es un enunciado de la lógica, cuya verdad tiene que ver con convenciones lingüísticas, el significado de ese enunciado está constituido por condiciones de verificación. Ahora, si no hay condiciones de verificación para el enunciado, entonces no tiene significado. Así de simple, no tiene sentido. Ese es un ejemplo de una concepción antirrealista del significado, que en el caso de los neopositivistas fue algo que no es que ellos estuvieran conscientes de que tenían una posición metafísica, sino que ellos adoptan una posición sobre el significado y después ven las conexiones metafísicas, ¿cachai? Y después se ven las conexiones metafísicas, pero esto se ha dado muchas veces. Gabriel, tú ibas a decir algo más. No, bajé la mano. No, profesor, yo, Rodolfo. Rodolfo. Entonces, en una posición realista, la lógica clásica, llamémosle la lógica de proposiciones, ¿cómo le llamamos? Lógica normal, lógica habitual. Lógica clásica, si se conoce, lógica clásica. Lógica clásica da dos opciones, si algo es verdadero o es falso. Si algo es verdadero, si algo no es verdadero, es falso. Son las dos. En una lógica antirrealista está la opción de que algo no, o sea, hay tres opciones, verdadero, falso o indeterminado. Mira, un poquito más complicado que eso, pero una vez para entenderlo no es más o menos. automático que el enunciado es verdadero o falso. No es automático. ¿Por qué? Porque si es verdadero,
eso está ligado a un elemento epistemológico. Al que alguna proposición sea verdadera no es simplemente que las cosas son como la proposición dice que son. Eso es lo que piensa el barista. Es que yo sé, tengo evidencia o una prueba de que las cosas son como dice la proposición que. Y al revés, si la negación de esa proposición es verdadera, también no se trata simplemente de que las cosas de hecho no son como la proposición dice que son, ¿verdad? Sino que me consta, tengo evidencia, tengo una refutación de que las cosas no son como la proposición dice que son, ¿verdad? Entonces, el que sea verdadero P o no P, significa tengo yo evidencia suficiente como para decidir si el mundo es tal como la proposición lo dice o no. Y en ausencia de estados de información, de evidencia suficiente, yo no puedo aseverar que la proposición es verdadera o falsa. A ver, tenía la mano arriba Jorge Muñoz y alguien había también hecho una observación que se me pasó, perdón. Laura Guayo pregunta, ¿qué tipo de evidencia puede ser? Eso depende del tipo de antirrealismo del cual estemos hablando, Laura. Entonces, por ejemplo, si tú eres un intuicionista en matemática, la evidencia es el que poseamos una demostración matemática, con los estándares de una prueba. También los intuicionistas discutían acerca de cuáles son las pruebas aceptables en matemática y algunas no les gustaban. Si en cambio tú tienes una posición que tiene que ver con objetos físicos, bueno, el tipo de evidencia será evidencia empírica, o sea, el que yo tenga ciertas, por ejemplo, apariencias observacionales, como si hubiese una silla en la habitación. Y es desaparecerme perceptivamente aquello que cuenta como evidencia. Y en otros casos puede ser distinto, ¿verdad? Pero estoy hablando aquí de manera general y después, cuando tú consideras en detalle, te encuentras con que el tipo de estados epistémicos que constituye evidencia puede ser diferente en un caso o en otro. Otro caso también que es bien notorio, en las posiciones antirrealistas en ética, por ejemplo, lo típico, no es lo único que se, pero lo típico es sostener que los hechos morales están constituidos por reacciones emocionales. ¿Correcto? Entonces, el que algo sea malo es que provoca reacciones emocionales de desaprobación en el grueso de los miembros de nuestra cultura, por ejemplo. En ese caso, el estado epistémico, en cuestión, el estado epistémico que determina la verdad o la falsedad de los enunciados que hablan sobre los valores morales de una acción o un estado de cosas, es el poseer un tipo de emoción. ¿Recuerdan? De como que, como que esa sensación así de, ¿para cómo? En eso consiste la evidencia y cuestión que constituye el hecho moral. Bueno, estamos más o menos en la hora. Lo que vamos a hacer entonces el día miércoles es que voy a continuar insistiendo en estas conexiones sistemáticas y vamos a hablar un poco más sobre, o sea, vamos a hablar en realidad que no hemos hablado ahora, sobre el tema lógica. O sea, cómo esto conecta con el tipo de lógica que está uno defendiendo, ¿no? Vamos a ver también la conexión que tiene con lo que se llama el principio de cognoscibilidad y el escepticismo, y ahí vamos a hablar con casos particulares. Lo último que les iba a mostrar nomás, pero estamos pasados a la hora, pero este cuadrito se los voy a mostrar igual la próxima clase, pero para que lo vean así como gráficamente, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con un antirrealista, ¿ya? Y esto es lo que pasa con los realistas. Partimos con el asunto ontológico, tenemos una cierta concepción de la verdad, y esto tiene consecuencias para la concepción del significado, la lógica, y el punto de vista epistemológico. El realista es alguien que, en principio, admite la posibilidad de escenarios escépticos, mientras que una concepción antirrealista tiene que ver, está ligado a una concepción de la verdad como verificación. Eso trae consigo una concepción del significado como condiciones de aseveración, una lógica intuicionista, y debe aceptar el principio de cognoscibilidad que hace imposibles los escenarios escépticos. Ya, pero eso lo veremos entonces el día miércoles. Eso sería al menos. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta sobre la prueba? Sí. Sí. Mire, no sé si fue usted o el ayudante que envió una pauta de corrección. Yo. Ya. Pero si quieres, Rodolfo, mándame, si tienes alguna cosa puntual, mándame un correo con las preguntas específicas que tenga. Ya.
Lo que pasa es que yo hice, o sea, le voy a, brevemente, hice más de lo que decía ahí, o sea, hice otro tipo de explicaciones. Entonces quiero preguntarle si Mira, eso si hiciste más de lo que estaba ahí, no habría problema. le voy a consultar un par de cosas, ¿ya? ¿No hay Muy bien, problema? Por correo. Vale, muchas gracias. listo. Gracias, profesor. Profesor, Hasta muchas gracias. luego. Gracias, profe. Yo debo quedarme porque al principio iba a juntarme con el ayudante, ahora sí es que me estoy quedando por eso, por si acaso.